Buenos días, mi nombre es Jesús Cisneros, estudiante del Tecnológico Nacional de México y de Ingeniería Industrial. Hoy vamos a hablar del tema estadísticos para describir, explorar y comprobar datos, y el otro capítulo que es probabilidad. La materia es estadística inferencial 1 del grupo Y de Ingeniería Industrial, Tecnológico de Tijuana, con el profesor Morales Ibarra Juan José. Vamos a ver los primeros temas. Estadísticos para describir, explorar y comparar datos. Medidas de tendencia central. Vamos a ver algunas definiciones. Definiciones. Una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o a la mitad de un conjunto de datos. La media aritmética. La media aritmética de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que se calcula a sumar los datos y dividirlo el total entre el número de datos. La mediana del conjunto de datos es la medida de tendencia central que implica el valor intermedio cuando los datos originales se presentan en el orden de magnitud creciente o decreciente. La moda. El conjunto de datos es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Mitad de rango es la medida de tendencia central que constituye el valor que se encuentra a la mitad entre los puntos más altos y la más baja. En el conjunto original de datos se calcula sumando el valor máximo y el valor mínimo y luego se divide la suma entre los dos. Vamos a ver el primer ejemplo. Una empresa de manufactura que manufactura productos médicos requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro de la producción de las ondas Foley. A continuación se muestra un estudio de 500 muestras de diámetro. Se tomaron 25 muestras cada día durante 20 días del mes. Obtener la media y mediana de la muestra recolectada. Aquí ya tengo la media y la mediana sobre esos datos y un resumen gráfico. Ahora vamos a realizarlo en el Minitab. Sondas Foley. Vamos a ver el resumen gráfico primero. Se van en estadísticas, estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos. Vamos a ver el diámetro. Seleccionamos diámetro. Aquí checamos en estadísticas, checamos que esté lo que nos está pidiendo, que es la media y la mediana. Están marcados. También podemos marcar moda o rango. Y cualquiera de estas que estemos buscando. En nuestro caso nomás sumamos estas dos. Le damos a aceptar. Y aquí nos muestra la variable, pues es el diámetro. N es el número de datos, que son 500. La mediana es 80.613, 0.80.613. Y desviación estándar, que es que tan alejados están de la media. Varianza es esta al cuadrado. Y tenemos el primer cuartil, la mediana, que es la mitad de los datos. Checamos, es la misma que tenemos aquí. Ahora vamos a realizarlo de la otra manera, que es en resumen gráfico. Le damos en resumen gráfico, ponemos de variable, borro esta, pongo de variable el diámetro, 95% de nivel de confianza, está bien. Y aquí tenemos más datos que nos da y una forma más gráfica de verlo. La campana de Gauss. Aquí está la prueba de normalidad. Si está, y pues vemos que sí está normal porque no pasa del 0.5.
Y aquí se ve la campana de Gauss a la mitad, acumulación de los datos a la mitad. La media, la desviación estándar, que tan alejados están los datos del promedio. Varianza, que es la desviación estándar al cuadrado. La simetría y la kurtosis, que es donde está ubicada la campana de Gauss. N son los 500 datos. El nivel de confianza. El 95% de las veces va a estar entre estos dos números. Nivel de confianza de la mediana, el 95% va a estar entre estos dos números. Y el 95% de las veces va a ser 0.00225. Ok, vamos con el siguiente ejemplo. Ejemplo, una empresa de manufactura de productos aeroespaciales requiere realizar un estudio de los resultados de diámetro interno de la producción de formers de fuselajes de un avión. A continuación se muestra el estudio de 125 muestras del diámetro interno. Se formaron 5 muestras cada día durante 25 días al mes para obtener la media podemos obtener la media y la mediana de la muestra recolectada. Ok, vamos a hacerlo. Formers para fuselaje de avión. Nos cambiamos aquí. Lo mismo, estadística básica. Mostrar datos descriptivos. Seleccionamos el diámetro. Vemos que la media y la mediana estén marcados. Ok. Aceptar. Aquí tenemos el número de datos. La media, la mediana, que es lo que ocupamos. También sale la desviación estándar y la varianza. La moda. Y pues es el mismo que tengo aquí yo, que hice previamente. Y aquí está el resumen gráfico que hice previamente también. Vamos a ver cómo se hace. Estadísticas básicas, resumen gráfico, variables, seleccionamos diámetro, nivel de confianza 95, está bien. Y aquí nos muestra la campana de Gauss, la distribución de los datos. La mayoría están en el centro. Se podría decir que es normal, un poco desfasado por esto. La media, desviación estándar, la varianza, la kurtosis y asimetría, N, que es el número de datos, el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo. Y los niveles de confianza, y aquí se ve gráficamente los niveles de confianza de la media y la mediana. Y es el mismo que tengo acá, con los mismos datos. Seguimos. Medidas de variación, definiciones. Vamos a ver unas definiciones de medidas de variación. El rango. El rango es un conjunto de datos, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. La desviación estándar es la medida de variación que más se utiliza en la estadística. La desviación estándar es el conjunto de valores muestrales, denotando con S, es la medida de variación de los valores con respecto a la media. Es la medida de variación de los valores. Es la medida de qué tanto varían los valores con respecto a la media o promedio. La varianza es el conjunto de valores. La varianza de un conjunto de valores es una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. Se saca al cuadrado de la desviación estándar para ver cuánto varía. Vamos a ver un ejemplo de varianza y de desviación estándar y de rango. El ejemplo es de las emisiones de automóviles. Científicos ambientales midieron las emisiones de gases invernadero de una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año.
expresadas como equivalentes de CO2. Obtener el rango y la desviación estándar y la varianza. Ok, aquí ya los tengo, el que hice previamente. Vamos a ver cómo lo hice con Minitab. Cambiamos de pestaña a emisiones de automóviles. Aquí está el número de autos y toneladas al año. Nos vamos a estadística básica, mostrar estadísticos descriptivos. Nuestra variable va a ser las toneladas de CO2 al año. Vamos a estadísticas y aquí nos está pidiendo rango, marco rango. Nos está pidiendo varianza también. Nos está pidiendo desviación estándar también. Le voy a aceptar y aceptar. Muy bien, aquí tenemos. Es la misma que tengo aquí yo. N, que son los 125 autos que estudiaron o se tomaron para la muestra. La media, que es el promedio, 9.071. Desviación estándar, 1.312. La varianza, 1.721. 721. Aquí tenemos lo que nos está pidiendo, la desviación estándar, la varianza, y tenemos el rango, que es 6.93. Ahí está, 6.93. Que como leímos, el rango es de un conjunto de datos, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. La diferencia. En este caso, la diferencia, o sea, nuestro rango entre el valor mínimo y el valor máximo, 6.93. Aquí tenemos máximo, mínimo. La diferencia es el rango. También lo hice de la manera como resumen gráfico. Nos vamos a estadística, estadística básica, resumen gráfico. Toneladas de CO2 al año, 95% de... Y aquí lo tenemos. La prueba de normalidad de Anderson Darling, que muestra que están bien distribuidos los datos, ya que no pasa el 0.5. La media, que es 9.0715. Desviación estándar, que tan alejados están los datos del promedio, 1.3. 3011. Varianza, 1.7207. Asimetría de Cortozzi, n número de datos, los intervalos de confianza de la media, mediana y desviación estándar, y los intervalos de confianza de manera gráfica, que es la misma que tenemos aquí. Los datos. Seguimos con el siguiente ejemplo. Ejercicio: años para obtener el título de licenciatura. A continuación se presenta el tiempo en años que tomó a una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura según datos de la USA National Center for Education Statistics. Obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Lo mismo nos está pidiendo lo mismo del anterior ejemplo. Aquí lo que hice previamente, vamos a hacerlo en Minitab. Años de licenciatura, títulos. Aquí tenemos número de estudiantes que fueron tomados, el tiempo en años. Vamos a sacar lo que nos está pidiendo. Nuestra variante va a ser tiempo en años. Nos está pidiendo rango, desviación estándar y varianza. Si no recuerdo mal, ya están marcados. Vamos a ver. N, que es los 30 estudiantes, las 30 muestras que fue tomada. Tenemos la media, que es su promedio, 5. Tenemos
el primer cuartil. Tenemos la mediana, que es la mitad de los datos. Nuestro rango, que es la diferencia del valor mínimo y del valor máximo. El mínimo es 4, el máximo es 8. La diferencia son 4 de nuestro rango. O nos podemos dar cuenta que es el mismo que tenemos aquí. Entonces nos vamos a ver la forma de hacerlo en resumen gráfico. En Minitab. Estadística. Estadística, resumen gráfico. Esta va a ser nuestra variable con el 95% de confianza. Y pues aquí tenemos los mismos datos. Aquí vemos que no está muy bien representados los datos. Muy normal es la distribución de los datos. La media, que es 5, desviación estándar. Tenemos la varianza n, que es el número de alumnos. Tenemos la mediana, que es la mitad de los datos. Los niveles de confianza gráficamente de la media y la mediana. Y vamos con el siguiente tema. El siguiente tema trata de medidas de posición relativa y gráfica de caja. Vamos a ver las definiciones importantes para el tema. Una puntuación Z o valor estandarizado es el número de desviaciones estándar que un valor X se encuentra por arriba o por debajo de la media. Los percentiles son medidas de ubicación que denotan como P1, P2 o cualquiera de los P, son cuales dividen un conjunto de datos en 100 grupos, aproximadamente 1% de los valores de cada grupo. Los cuartiles son las medidas de ubicación que denotan por cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y dividen un conjunto de datos ordenado en 4 partes iguales con aproximadamente el 25% de los valores de cada grupo. Pues es parecido a los percentiles, solo que este lo dividen en grupos de 100, en un grupo de 4 partes iguales que equivalen a aproximadamente el 25% de cada grupo. De hecho, si sumas los dos primeros cuartiles, pues ya te da la mediana, que es la mitad de los datos, el 50%. Si le sumas otros 25%, te da el tercer cuartil. Aquí lo explica, pues. Vamos a ver que es el primer cuartil. Separa el 25% de los valores ordenados del 75% superior. Para ser más precisos, al menos 25% de los valores ordenados son menores o iguales al cuartil 1 y al menos el 75% de los valores son mayores o iguales al cuartil 1. El segundo cuartil, es lo que les mencionaba, es igual a la mediana, separada el 50% inferior de los valores ordenados del 50% superior. Es el que divide la mediana. El tercer cuartil, que es el 75% de los datos ordenados y separados del 25% superior. Y pues aquí traen paréntesis para ser más precisos. Para ser más precisos, al menos el 75% de los valores ordenados son menores o iguales al tercer cuartil y al menos el 25% de los valores son mayores o iguales al tercer cuartil.
Para un conjunto de datos, el resumen de los 5 números consiste en el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana o segundo cuartil, el tercer cuartil y el valor máximo, que es el valor más alto. Una gráfica de caja o diagrama de caja y bigotes. Es una gráfica de un conjunto de datos consistente en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo y una caja con líneas trazadas en el primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil. Ahorita vamos a verlo más a fondo cuando hagamos nuestra gráfica de cajas. Aquí tenemos el primer ejemplo de la gráfica de caja. Ejemplo, peso de coca regular y Pepsi regular en libras. Ese es el ejemplo. Utilice la misma escala para construir gráfica de cajas para los pesos en libras de Coca-Cola regular y Pepsi regular de los siguientes datos. Utilice la gráfica de cajas para comparar los datos, los dos conjuntos de datos. Aquí ya la hice. Vamos a ver cómo se realiza en Minitab. Nos vamos al siguiente tema. Pepsi versus Coca. Aquí tengo los datos ya. Nos vamos a gráfica, gráfica de caja. ¿Cómo vamos a comparar? No vamos a hacer una simple, vamos a hacer múltiples en Y. Simple. Y vamos a agregar aquí nuestras variables. La Coca regular y la Pepsi regular. Escala nada. Etiquetas. Le puedo poner gráfica de caja, comparación de pesos de Coca versus Pepsi como etiqueta de título. El mostrar datos. Aquí pues podemos poner lo que queremos que nos represente. Si queremos que nos marque la mediana o alguna otra en específico. En esta ocasión lo vamos a dejar así. Y le vamos a dar a aceptar. Y aquí está. Nos muestra la comparación de la Coca y la Pepsi en pesos, sus pesos en libras. Y aquí si lo ponemos sobre la gráfica de caja nos da el primer cuartil, nos da la mediana, nos da el tercer cuartil, que ya estuvimos viendo que eran, que el primer cuartil es el 25%, la mediana el 50% de los datos y el tercer cuartil, que es el 75%. El rango intercuartil es el tamaño de separación entre cada cuartil. Es como el rango que estábamos viendo anteriormente, que era la separación del valor mínimo y del valor máximo. El rango intercuartil es la separación entre cuartiles de cada cuartil. Y el n, que es el número de datos, 36. Ahora vamos a ver con la de la Pepsi. También vemos que nos da el cuartil, primer cuartil, que es el 25% de los datos, la mediana, que es el 50% de los datos, el tercer cuartil, que es el 75% de los y el rango intercuartil, que es la separación entre cada cuartil. Y n, que es la total de los datos muestreados. Si se dan cuenta, es la misma que tengo aquí. Vamos un poco más abajo con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es de calificaciones de crédito FICO en USA. Se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones
de crédito otorgadas por la empresa FICO y los datos que se representan a continuación, construya una gráfica de caja que incluya los valores del resumen de los 5 números. Ok, nos está pidiendo una gráfica de caja simple. Vamos a realizarla. Nos vamos al siguiente tema, que es calificaciones FICO de los préstamos. Aquí están los datos, ya una previamente. Vamos a gráfica de cajas. Esta va a ser simple con una sola variable. Le vamos a aceptar. Nuestra variable va a ser la calificación de créditos. Igual si queremos podemos poner que nos detecte la mediana, que nos detecte la media. Ahorita no es necesario, pero se puede hacer. Le vamos a aceptar. Vamos a ver qué nos dice. Nos marca el primer cuartil, que es el 25%. La mediana, que es el 50%. El 75% que viene siendo el tercer cuartil. El rango intercuartil, que es la separación entre cada cuartil. Y la n, que es el total de los datos. Vamos a ver, que es la misma que tengo aquí yo. Vamos a ver los temas de probabilidad. Ok. Aquí vamos a ver varios conceptos de probabilidades. Probabilidad. Conceptos básicos de la probabilidad. Definiciones. Un evento es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Ese sería un evento. Cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Un evento simple es un resultado o un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. También vemos la siguiente definición, que es un espacio muestral. El espacio muestral de un procedimiento se compone de todos los eventos simples posibles. Es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Ese sería el espacio muestral. Y aquí están las notaciones que se utilizan habitualmente en probabilidad. P denota una probabilidad. A, B, C denotan eventos específicos. PA denota la probabilidad que ocurra el evento A. También vamos a ver las tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. Aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Es la primera forma para calcular una probabilidad. El método clásico requiere resultados igualmente probables. Este solo se puede usar si los resultados son igualmente probables. Probabilidades subjetivas es el tercero. Muy bien, vamos a ver cómo se realiza la primera forma para calcular la probabilidad de un evento, que es la aproximación de probabilidad por frecuencias relativas. Un procedimiento, un procedimiento y que realice u observe un procedimiento y cuente el número de veces que el evento A ocurre en realidad. Con base en estos resultados reales, la probabilidad de que el evento A se estima de la siguiente manera. La probabilidad de que el evento A ocurra es igual al número de veces que el evento A ocurrió, entre el número de veces que se repitió el procedimiento. Para entenderlo un poco mejor, aquí vamos a verlo con un ejemplo. Calcule la probabilidad de que un automóvil sufra un accidente
Calcula la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante este año. En un año reciente, de un total de 135.670.000 automóviles registrados en Estados Unidos, 135.670.000 automóviles. Según datos de la Statistical Abstract of the United States, 6.511, no, 6.500.011 se accidentaron. 6.500.000, un poquito más se accidentaron. Ahora podemos utilizar el método de frecuencias relativas de la siguiente manera. Vamos a ver que P es la probabilidad de accidente, igual que el accidente es el evento, número de automóviles accidentados entre el número total de automóviles. Aquí vamos a hacerlo. P, probabilidad de accidente, que es el A, igual a, aquí está dividiendo el número de automóviles accidentados y lo está dividiendo entre número total de automóviles. Y este es el resultado, 0.48. No es posible utilizar el método clásico ya que los dos resultados, accidente o ausencia de accidente, no son igualmente comprobables. Ahí se está viendo por qué usaron este método, ya que pues la ausencia de accidentes y el accidente no son igualmente probables. Vamos a ver cómo se utiliza el método clásico. Método clásico de probabilidad. Requiere resultados igualmente probables. Suponga que un procedimiento dado tiene n eventos simples distintos y que cada uno de esos eventos simples tiene la misma posibilidad de ocurrir. Si el evento A puede ocurrir S de estas formas, N de estas N formas, entonces, y aquí ya se hace. PA, que es la probabilidad del evento A. Vamos a agarrar número de formas que pueden ocurrir entre número de eventos simples diferentes. Y así se haría. Aquí se va a ver en un ejemplo mejor entendido. Determina la probabilidad de ganar el premio mayor de la lotería al seleccionar 6 entre 1 y 60. Cada combinación tiene las mismas posibilidades de ocurrir. 60 combinaciones 6 es igual a este número. Entonces ya tenemos el número. Entonces lo dividimos el número de formas que pueden ocurrir del primer evento entre el número de eventos diferentes. Que aquí tenemos el número de y nos da 0.00002. Si lo queremos ver en porcentaje, solo tenemos que multiplicarlo por 100. Que vendría siendo 0.2, 3, 4, 5, 6,
7 ceros, 2. Pues sería como el 0000 punto por ciento de posibilidad. Vamos a ver el siguiente, el último forma de probabilidad, que es la probabilidad subjetiva. La probabilidad subjetiva del evento A se estima con base al conocimiento de las circunstancias relevantes. Aquí hay un pequeño ejemplo de una probabilidad subjetiva. Dice, estimar la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una misión en una nave espacial. Los expertos consideran los eventos pasados junto con los cambios en las tecnologías y las condiciones para hacer estimaciones de la probabilidad. Hasta la publicación de este libro, los científicos de la NASA estimaban una probabilidad de 0.99%. Entonces aquí esta probabilidad subjetiva pues se están basando en las estimaciones en los eventos pasados junto a los cambios de las tecnologías y las condiciones. Y según la NASA, es del 0.99%. Hasta que este libro, el que sacamos, se publicó. Vamos a hacer un ejercicio de probabilidad. Ejercicio de géneros de los niños. Analice la siguiente lista con 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. Ok, vamos a ver. Aquí estamos. La probabilidad de que el primer hijo sea niño o niña, que pues es 50-50. También el segundo es 50-50 y tercer hijo también. Y ahora vamos a calcular la probabilidad de que de, de cada evento, vamos a calcular la probabilidad. Que haya exactamente una niña, pues como tenemos 3 hijos, lo vamos a dividir, esta es la fórmula clásica, se divide entre 8, que es los resultados posibles que nos está dando aquí el ejercicio. Le ponemos igual, es 0.375 como tengo aquí, para ponerlo en forma de porcentaje, lo multiplicamos por 100 y da 37.75%. Que haya exactamente 2 niñas es lo mismo, 3 octavos es igual a 0.375 por 100, 37.5%. Que todas sean niñas, ahí sí disminuye un poco la probabilidad. Es 1 entre 8. Más tenemos un resultado que daría así, que es 1 entre 8 posibles resultados, igual a 0.125 entre, que diga, 0.125 por 100 para ver el resultado en porcentaje, serían 12.25% de probabilidad de que todas sean niñas. Vamos a ver los siguientes ejercicios. La regla de la suma. Un evento compuesto es cualquier evento que combine dos o más eventos simples. Probabilidad A del evento A o el evento B y igual a probabilidad A más probabilidad del evento B menos probabilidad de A y B
o la unión de las probabilidades de los dos eventos, aquí ya sería la suma. Dice P o A, o la unión de las probabilidades de cada evento, es solo un ensayo que ocurre A o ocurre el evento B o ambos ocurren. La probabilidad del evento A denota la probabilidad de que A ocurra y PB denota que la probabilidad de B ocurra. PA y B o PA unión en B denota la probabilidad de que tanto como A y B ocurran en el mismo ensayo. Regla intuitiva de la suma. Para obtener P o A, PA o B, calcule la suma del número de formas en que puede ocurrir el evento A y el número de formas que puede ocurrir el evento B. Súmala de tal manera que cada resultado se cuente solo una vez. PA o B es igual esa suma dividida entre el número de resultados del espacio muestral. La regla de la suma simplifica cuando uno de los eventos son disjuntos. Eventos A y B son disjuntos mutuamente excluyentes o cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, los eventos disjuntos no se traslapan. Es cuando a fuerzas tiene que ocurrir. Si ocurre un evento, no puede ocurrir el otro. Un ejemplo podría ser, pues, la, la probabilidad de que caiga cara o cruz una moneda. Vamos a ver un poco más de definiciones. El complemento de un evento A denotado con una A y una rayita consiste que todos los eventos iguales no ocurren, eventos complementarios. Algunas veces necesitamos calcular la probabilidad de un evento A no ocurra. La regla de la suma para esos eventos complementarios disjuntos. Aquí se muestra de forma gráfica. El área total igual a 1. Aquí vamos a verlo con un ejemplo. Suponiendo que se elija al azar una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcula la probabilidad de elegir un sujeto con un resultado negativo o que mintió. Aquí vemos si el sujeto realmente mintió, no mintió, si mintió, resultado de la prueba positivo, no mintió, salió 15, si mintió, salió 42. La prueba del prolífico indicó que el sujeto falso positivo, o sea que no mintió, y verdadero positivo, que sí mintió. Resultado de la prueba negativo, 32 salió como verdadero negativo y 9 como falso negativo. Aquí estamos viendo el ejemplo de la prueba de polígrafo. Suponiendo que se eligen al azar, ¿no? Entonces estamos viendo que la solución que P, que significa negativo o no mintió, o sea que dio negativo la prueba, o P, que es negativo o no mintió. P negativo más P no mintió menos P negativo unión no mintió entre total de la muestra, y aquí ya lo ponemos con números, que es 32 que dio negativo más 9 no mintió más 15 negativo más 32 no mintió menos 32 que es no mintió entre total de espacio muestral, que es el total de personas 98. Aquí se suman, son 41, aquí se suman 47, se le resta 32 y da 56 entre 98, el resultado es 0.514. Esa es la probabilidad. 0.514 por 100 es una probabilidad de 51.4%. Vamos a ver con la regla de multiplicación. Aquí vamos a ver la notación de la regla de multiplicación.
P y B igual a P. El evento A ocurre en el primer ensayo y el evento B ocurre en el segundo ensayo. Probabilidad de A y B igual a PA por PB. La regla de cálculo de P y B se denomina la multiplicación porque implica multiplicar la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. O sea, las probabilidades se multiplican. Si el resultado del primer evento Si el resultado del primer evento A afecta de alguna forma la probabilidad del segundo evento B, es importante ajustar la probabilidad del evento B para que se refleje la ocurrencia del evento A. Notación de probabilidad condicional. Vamos a ver. Representa la probabilidad de que el evento B ocurra después de suponer que el evento A ya ocurrió. Podemos leer que BA como B dado A. El evento B ocurre después de que el evento A ya ocurrió. Los dos eventos A y B son independientes, lo cual la ocurrencia no afecta la probabilidad de que ocurra el otro. De manera similar, en muchos otros eventos puede ser independiente si la ocurrencia de cualquiera de ellos no afecta la probabilidad de que ocurran los demás. Si A y B son independientes, se dice que son dependientes. Dos eventos dependientes, si la ocurrencia de uno de ellos afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro, pero no necesariamente significa que uno de los eventos sea causa del otro, son los dependientes. La regla formal de la multiplicación P y B igual a PA por P B dado A. Se multiplica por P dado A. Regla intuitiva, aquí vemos cómo se regla de la multiplicación P y B. A y B son independientes. De aquí ya se parte en cómo se va a utilizar la fórmula. Si son independientes, si la respuesta es sí, entonces la fórmula sería P A y B igual a P por la probabilidad de A por la probabilidad del evento B. Si la respuesta es que no son independientes, entonces asegúrese de calcular la probabilidad de que el evento B, suponiendo que el evento A ya ocurrió. P y B igual a P dado A por P dado A. Aquí vamos a ver un ejemplo. Control de calidad de la fabricación de marcapasos. Marcapasos se implanta en los pacientes con la finalidad de estimular el pulso cuando un corazón no puede latir por sí mismo. Cada año se implantan 250.000 marcapasos en Estados Unidos. Por desgracia, los marcapasos en ocasiones pueden fallar, aunque la tasa de fallas es muy baja, como de 0.0014 por año. Según datos de Pacemaker and ECG Generator Malfunctions. The Michael Jordan of American Medication Association, volumen 295, número 16. Consideremos una pequeña muestra de 5 marcapasos que incluyen que 3 funcionan bien, denotados por B, y que son defectuosos, denotados por D. Un investigador médico desea seleccionar 2 marcapasos al azar realizando un experimento. Calcula la posibilidad de que el marcapaso seleccionado funciona bien, o sea B, ese es el primer evento, y el segundo de marcapasos también funciona bien, es el evento B. Utilice los supuestos. Aquí vamos a ver los supuestos. A. Suponga que las dos selecciones aleatorias se realizan con reemplazo de manera que el primer marcapaso seleccionado se recompone a la muestra antes de elegir el segundo. B. Selecciona las selecciones aleatorias sin reemplazo de manera que el primero de los marcapasos seleccionados no se incorpora a la muestra antes de elegir. Antes de proceder, para tener mayor claridad, será útil visualizar los 3 marcapasos que funcionan bien y los defectuosos, como se muestra a continuación. Aquí están los 3 marcapasos que funcionan bien y los 2 defectuosos, que son D.
Si los dos marcapasos se seleccionan al azar con reemplazo, las dos selecciones son independientes, ya que el segundo evento no se ve reflejado por el primero. En cada selección hay tres marcapasos que funcionan bien, B y los defectuosos, que es la D, de manera que obtenemos la probabilidad A y la probabilidad B. El primer marcapasos B y el segundo marcapasos B, 3 entre 5. Esa es la primera probabilidad, por la otra probabilidad que es 3 entre 5 también, igual a 9 entre 25, que es 0.36. B. Si los marcapasos se seleccionan al azar, las dos selecciones son dependientes, ya que la probabilidad del segundo evento se ve afectada por el primer resultado. La primera selección de los 5 marcapasos funcionan bien. B. Selecciona elegir marcapasos que funcionan bien en la primera selección. Quedan 4 marcapasos incluyendo 2 que funcionan bien, por lo tanto la probabilidad ya cambia aquí, que es probabilidad B, 3 que funcionan, 2 que no funcionan, y la probabilidad B, que son 2 que funcionan, 2 que no funcionan. El primer marcapasos B y el segundo marcapasos B, X se hace la siguiente: 3 quintos, que son la primera probabilidad A y la segunda probabilidad B, se multiplican, es 6 entre 20, 0.3. Y así se resuelve. Y sería todo. Y pues todo esto fue sacado del libro de estadística de Mario Trolla, 11ª edición. Y pues sería todo de mi parte. Gracias.